Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Orar con el Corazón. Aquí en este programa donde estamos con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Bienvenidos nuevamente en esta plataforma por Facebook Live. Nos puedes encontrar todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde en vivo y en algunas ocasiones, si así lo quieres, en diferido. Puedes buscarlo en Facebook Live. Pues aquí estamos nuevamente, muy contentas, muy contentos todos de podernos escuchar. Yo espero que ustedes estén, los que me siguen o los que siguen este programa, pues lleven una secuencia, ¿no? Porque es lo que trato de hacer con estos temas, que vayamos de la mano de nuestra Santa Madre Iglesia, conociendo a profundidad cómo se ha manejado siempre o cómo el Espíritu Santo ha ido suscitando estas emociones espirituales de hacer la oración. Aunque siempre se ha sabido, ¿no? Como lo comentamos desde un principio, que el alma que se acerca a Dios con humildad y con una fe sencilla, esa persona es una persona que está orando. Es muy hermoso. Hoy voy a ver si hoy sí termino a tiempo esto que les quiero leer y profundizar para leerles un poquito de el libro de Conchita Cabrera de Armida que habla de la oración. Siempre les digo y no lo leo porque se nos va muy rápido el tiempo, pero es tan hermoso escuchar, leer y saber cómo los santos, en este caso la Beata Conchita Cabrera, han tenido esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad, y cómo el Espíritu Santo ha revelado cada vez más cosas, porque es muy claro que la revelación pública, que son las Sagradas Escrituras, pues ya está todo lo que necesitamos saber. Pero a través de algunos santos, Jesús ha querido dar como ser más profundo en ciertos temas, ¿no? De la fe, para que nosotros entendamos más a profundidad un tema que a lo mejor está un poquito velado dentro de las Sagradas Escrituras. No es que sea nuevo, pero sí que se entiende con mayor profundidad. Por eso vamos desentrañando a través del conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica, cómo está estructurada, las formas de la oración y cómo va revelándose la necesidad y el deseo del corazón de la oración del hombre y el deseo del corazón de Dios de que el hombre se acerque a él a través de la oración. Entonces se va develando a través de los personajes de las Sagradas Escrituras, de los profetas, de los patriarcas, de todo lo que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos un poquito de Noé, de, de este, de Josué, perdón, no de Josué, de Israel, que era Jacob, que le cambian el nombre cuando hace esta batalla con el ángel, y en eso nos quedamos. Vamos a continuar con lo que viene en el relato bíblico a través del Catecismo de la Iglesia Católica. En este caso vamos a hablar de los primeros indicios de lo que se conoce de la oración de intercesión. Hoy mucha gente ya conoce lo que es la oración de intercesión. Es que pides a Dios en favor de otros, ¿no? Y bueno, pero tienen como un origen, ¿no? Como un primer momento. Ya Abraham lo hacía un poco por su familia, por su tribu, pero ahora vamos a ir más específicamente a lo que es la oración de intercesión y cómo se ve muy claro en este modelo de oración en el libertador que fue Moisés. Vamos a ver, dice Moisés y la oración del mediador. Dice, en el 2574, cuando comienza a realizarse la promesa, la Pascua, Éxodo, entrega de la ley y la conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo, donde dice, en Primera de Timoteo 2:5, donde dice, porque Dios es único,
como único es también el mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Jesucristo, que se entregó a sí mismo para redimir a todos. Entonces, en Moisés aquí vemos una prefigura de Jesucristo, porque es una figura conmovedora de la oración de intercesión, pero tiene su cumplimiento total hasta Jesús. Digamos que en Moisés empieza esta oración, pero tiene su fiel cumplimiento pues con Jesucristo y sobre todo Jesús en la cruz, cuando en Jesús todos nosotros somos justificados ante el Padre, ¿no? Ante Dios, que nos vuelve a abrir con su sacrificio y con el derramamiento de su sangre, nos vuelve a abrir el cielo. Entonces, empieza con Moisés. Nosotros, cuando vamos entrando en este camino de la oración, pues llega un momento en el que Jesús o las almas que saben que tú eres una persona orante, pues te piden que intercedas, ¿no? Te piden que ores por, oye, tú que eres mucho de oración, te pido que pidas por mis papás que están muy enfermos, te pido por esto, aquello. Y entonces esta alma orante se convierte, como lo fue Moisés en su momento, o como es en su cumplimiento total, el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y nosotros nos unimos a Jesucristo para esta oración de intercesión. Bien, dice en el 25:75, dice, también aquí Dios interviene el primero, o sea, Dios interviene primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, sí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés. Es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. Rehuye, objeta y sobre todo interroga. En respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas. Bueno, se fijan cómo esa parte de la que siempre hemos hablado, que quién es el que nos llama primero. Cuando nosotros tenemos un deseo de Dios, cuando nosotros tenemos un deseo de estar más con Él y de intimar más con Dios, Él ya dio el primer paso. Siempre Él es el que da el primer paso y nosotros respondemos a ese llamado que Dios nos hace. No sé, tal vez tú estás escuchando estos programas porque tienes esa vocación interior a estar más en oración. Hay gente que tiene una vocación más a estar en la vida activa, pero hay personas que sienten ese llamado como a estar más en oración. Y hay aquí una riqueza muy grande espiritual en la cual ahorita vamos a ver cómo se va desarrollando en la vida de Moisés, o en esta anécdota que cuenta aquí el catecismo que viene de las Sagradas Escrituras, cómo Dios trabaja a través del intercesor. Pero aquí lo importante es resaltar que Él nos llama y que nosotros respondemos. Así como respondió Moisés, dice aquí hay como una imploración divina en esta misión. No es que Dios implore que nosotros vayamos, pero sí hay un llamado. Hay un llamado dentro. Yo he escuchado a algunos sacerdotes, por ejemplo, hay un sacerdote muy hermoso que vivía en una vida eremítica, estaba lejos de los reflectores, y de repente en oración Dios le hace un llamado a que vaya por todos lados o por donde el Señor lo lleve a abrir capillas de adoración perpetua, ¿no? Entonces
ese primer llamado para estar con Dios en la oración, después Él te sigue haciendo llamados para hacer cosas que su voluntad. Aquí fíjense qué hermoso porque Moisés, pues al principio le rehúye, objeta e interroga, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de él? Pero finalmente es dócil a su voluntad, que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, o sea, pero nos va llamando para irlo conociendo más interiormente. En respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre a Moisés, inefable, que se revelará en sus grandes gestas. En el 25:76 dice, pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con sus amigos, con su amigo. Está en el Éxodo 33. La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle la palabra de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente, porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Bueno, este vínculo y esta unión que hizo Moisés con Dios Padre del Antiguo Testamento habla de que estaba cara a cara con él. No sabemos exactamente cómo fue, pero eso habla que había una relación muy estrecha, como cuando hablas con un amigo. Y este es el modelo también, como se dice, de la oración contemplativa. Recuerdan que hemos hablado en otros capítulos de la oración contemplativa, aunque tiene muchísimo más que hablar de ello, pero en este momento aquí es como una relación de amistad, de mucha confianza, de mucha entrega. Esa parte de yo voy, Moisés sube a la montaña y después baja para estar y llevar a otros esa luz. ¿Se acuerdan que hasta se tenía que cubrir la cara porque estaba resplandeciente después de haber estado con Dios? Entonces, cuando tú haces, ¿cómo se traduce eso en nosotros ahora en este tiempo? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer oración ante el Santísimo Sacramento, es como ese Moisés que entra o que va a esa cima, que va a estar con Dios. Después sales y llevas esa luz que Dios te dio. ¿Cómo la llevas? Pues ahí se van a reflejar los frutos y las virtudes que Dios quiere a través de ti para atraer a otros a su amor, para llevar a otros paz, amor, misericordia, pero sobre todo, ¿qué hace Moisés también ante Dios en ese momento? Es llevar ante él las necesidades de su pueblo. Yo que ya estoy, o sea, como Moisés dice, ya estoy cerca de Dios, lo veo cara a cara, yo llevo ante él las necesidades de mis hermanos, de mi familia, de mi pueblo, de mi nación, de mi país, de el mundo entero. ¿Cuáles necesidades? Las que Dios pone en el corazón y en el momento que estás viviendo, ¿no? Entonces, esa parte tiene dos vertientes. Una que es el hombre, el alma, que es contemplativa, que está con Dios cara a cara, por así decirlo, que está adentrándose en esa intimidad de amor con Dios, pero a la vez su forma de estar con Él hace que se beneficien también otras almas. ¿Por qué? Porque cuando desciende da razones, da motivos, da enseñanzas sobre Dios a los hombres. Y los hombres también ponen en esa persona esa necesidad. Entonces, sí es, Moisés es como el contemplativo, pero también es un mediador, pero también es un intercesor. Eso es importante porque a veces se piensa que la persona
que entra en una oración contemplativa, pues simplemente está él y Dios, y no es así. Dios siempre pone en el corazón de los hombres ese amor por sus criaturas, por sus hijos, para pedir por ellos. Hay ahorita en el tiempo pues hay algunos monasterios. Hay un monasterio aquí muy cerca, en Guadalajara, cerca de las plazas Aulet, que se llama el Monasterio de la Santísima Trinidad, donde están los siervos de Jesús. Por si un día quieren ir a hacer algún retiro espiritual ahí, pueden ir. Se llama Monasterio de la Santísima Trinidad, y son en donde se hacen ejercicios espirituales. Puede ser una semana, 2 semanas, un mes, etcétera. Pero lo hermoso, y lo traigo a colación en este momento, porque esos sacerdotes son contemplativos, es decir, que están siempre orando ante Dios. Claro, tienen sus actividades para vivir en comunidad, pero su principal actividad es la oración ante Dios de manera contemplativa. Y en ese momento, obviamente, tratando yo con uno de estos sacerdotes cuando he ido a hacer retiros, dice, o sea, podemos poner las intenciones en ellos, ¿no? Decir, Padre, le pido por favor que interceda por tal o cual necesidad, ¿no? Entonces, ellos están en contemplación con Dios, pero poniendo las necesidades de todas sus hermanos y de toda la iglesia, y las necesidades específicas de la gente que va ahí a ejercitarse en los ejercicios espirituales. Entonces, es hermoso esta manera en la que nuestra iglesia trabaja, porque hay órdenes contemplativos, hay órdenes activos, pero digamos que los activos se nutren y toman mucha fuerza de los que son contemplativos, y los contemplativos también van como en la misión en oración con los activos. Es una relación muy hermosa que sostienen uno al otro, ¿no? Así, se dice que así estuvo pues en este tiempo que estuvo como emérito el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse. Pues él era como el contemplativo, y el Papa Francisco pues como la parte activa, ¿no? Pero los dos siempre de la mano. Fíjense qué hermoso. Dice 2577. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas, o para obtener la curación de María. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios, para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso, inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse. Debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Fíjense qué hermoso nos habla aquí de la intimidad con Dios, de la oración contemplativa, porque hay en los libros de mística, cristiana, o en la mística cristiana, se cree o se dice que la mayor oración es la oración de contemplación. Y sí, ciertamente es la de más alto nivel, porque es en la que el alma entra en intimidad más profunda con Dios. Eso es una realidad. Y se llega a las etapas de las que ya hemos hablado. ¿Se acuerdan? De que ya los afectos desordenados pues se ordenan, y todos tus afectos están en relación a Dios. Ya hay un silencio interior, aprendes a escuchar, no nada más a la oración discursiva en el que dices, sino que aprendes a escuchar a Dios, afinas el oído del cuerpo y del espíritu, del alma, del corazón. Entonces
se vuelve la oración contemplativa no nada más una oración discursiva, sino una oración de ida y vuelta. Es maravillosa porque aquí vemos estas características en Moisés. Él escuchaba a Dios lo que le decía. Entonces estaba atento, ¿no? No nada más hablaba. Pero aquí hay una característica muy interesante que es que dice que de esta intimidad con el Dios fiel, lento al aire y rico a la Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Sí, o sea, es la oración de intercesión desde Dios como fruto de la oración contemplativa. Pero también se ve a la oración de intercesión como escalón para llegar a la oración contemplativa. Ciertamente puede ser un escalón todavía en nuestra vida cuando apenas estamos empezando a orar, estamos empezando a veces hay gente que tiene una conversión en un retiro y ni siquiera sabe rezar el rosario, ¿no? Entonces aprendemos apenas a rezar el rosario y pones la intención, ¿no? Y por las almas del purgatorio y por mi abuelita que está enferma y por mi amiga que está en otro país que está enferma o que tuvo una necesidad. Intercedes por otros. Pero esa persona está todavía apenas conociendo, está la intercesión como un peldaño más en los caminos de oración. Pero llegas a la cima de la contemplación y se vuelve nuevamente la oración de intercesión, pero como un fruto de la intimidad con Dios. Es decir, que esa alma o tú, si tú quieres estar en este punto, Dios y tú, siendo uno en Jesucristo, te unes a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí me explico la diferencia? Acá es un grado de oración y acá es un fruto de la oración contemplativa. Y lo vemos aquí desde Moisés. Es impresionante. Claro, aquí no se había revelado la Santísima Trinidad, pero ya había una intimidad muy profunda en la oración de Moisés, porque él estaba con Dios cara a cara hasta lo que él conocía en ese momento, ¿verdad? A él no se le reveló la Santísima Trinidad, pero sí estaba con el Dios vivo que conoció en ese momento en esa intimidad. Y después tiene esa tenacidad de interceder por su pueblo. Y habla aquí de una anécdota muy hermosísima que habla en el Antiguo Testamento cuando los israelitas ganan la batalla sobre los amalecitas. Sí me gustaría leerles esta parte porque es bien interesante cómo se va ganando los combates. Si se fijan aquí también dice, antes de empezar con las Sagradas Escrituras, dice, los argumentos de su oración, la de intercesión de Moisés, es también un combate misterioso. Inspirará la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Esta parte, después vamos a entrar en otro tipo de oración que es el combate espiritual, pero ahorita es un combate que se gana. Siempre en la oración de intercesión, pues el que intercede quiere con la intercesión pues lograr algo, ¿no? Algo que siempre es en favor de Dios, obviamente. El intercesor, como fruto de la oración contemplativa, siempre va a hacer ganar algo que favorece a los planes de Dios, a la voluntad de Dios, a la vida de Dios en las criaturas, en las almas, a la venida de su reino, a que se instaure en la tierra el reino de Dios, la civilización del amor, como se dice aquí en Valora Radio y lo decimos mucho, a que Dios venga a reinar y a vivir aquí. Generalmente, cuando se hace la intercesión como grado de oración previa a la oración contemplativa, las personas a veces en esta etapa solemos pedir pues cosas como que quiero trabajo, o que mi esposo se alivie, como cosas muy puntuales, o que mi matrimonio no termine, o que mi hijo pase el examen, como
sí intercedes por otros, pero las peticiones son como más, pues más para vivir en el terreno aquí humano, ¿no? Como las necesidades que tenemos. Está bien, es válido, es bueno, sí, pero en el plan de Dios y en una intercesión como fruto de la contemplación, el alma lo que hace es interceder entre, ser mediadora entre Dios y el alma, y se hace un tipo combate espiritual, combate para que gane siempre los planes de Dios en ese proyecto que tú estás pidiendo. No tu voluntad, no lo que tú crees que es mejor. Que a lo mejor tú crees que lo que necesita esa persona es que adquiera o que pase ese examen, por así decirlo, algo muy sencillo. Yo quiero que mi hijo pase el examen de la universidad, pero cuando tú ya lo ves desde otra perspectiva como contemplativo, no pides que pase el examen, el examen así como tal, sino que lo que quieres es que se haga la voluntad de Dios en esa persona, en esa situación, en esa circunstancia, que Dios manifieste su voluntad claramente en esta circunstancia, ¿sí? Y que se cumpla, que se haga. Entonces es diferente porque la intercesión se vuelve ya de Dios y los hombres, que Dios empieza a intervenir en la vida de los hombres más claramente para que pronto venga su reino, como lo que pedimos en el Padre Nuestro, como lo que pedimos siempre cuando queremos que la gente conozca a Dios, ¿no? Y que se hagan amigos de Dios. Bueno, entonces voy a leerles esa victoria que tuvo. Dice, victoria sobre los amalecitas. Dice, los amalecitas vinieron a atacar a los israelitas en Refidín. Moisés dijo a Josué, elige unos hombres y vete a luchar contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto de la colina con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que le había ordenado. Josué hizo lo que le había ordenado Moisés y salió a luchar contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto de la colina. Cuando Moisés tenía el brazo levantado, vencía a Israel, y cuando bajaba, vencía a Amalec. Como se le cansaban los brazos a Moisés, tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. De este modo los brazos de Moisés se mantuvieron firmes en alto hasta la puesta del sol. Y Josué derrotó a los amalecitas y su ejército a golpe de espada. El Señor dijo a Moisés, escribe esto en un libro de memorias y dile a Josué que yo borraré el recuerdo de Amalec bajo el cielo. Moisés construyó un altar y le dio el nombre de El Señor es mi estandarte, pues se dijo, por haber levantado la mano contra la bandera del Señor, el Señor combatirá contra Amalec de generación en generación. Fíjense, aquí vemos como en esta pasaje de las Sagradas Escrituras, cómo Moisés sube a la colina, está con Aarón y con Hur que le ayudan a orar, porque se cansaba, estaba con los brazos en alto y se cansaba de los brazos, y los compañeros, las personas que estaban con él, lo ayudaban a sostener sus brazos. Y él envía a Josué a luchar contra los amalecitas, con una tribu con las que lucharon en ese tiempo, ¿no? Pero lo interesante de estas circunstancias, están todos estos personajes, es que mientras Moisés tenía los brazos levantados, Josué iba venciendo a los amalecitas, iba ganando la batalla. Es decir, mientras más oraba Moisés, él estaba en el monte y Josué estaba luchando en el campo de batalla, de cuerpo a cuerpo. Y ellos iban ganando cuando Moisés elevaba los brazos. Y cuando se cansaba y bajaba los brazos,
empezaban a perder. Y cuando empezaba a subir los brazos, empezaban a ganar. Es impresionante la sobrenaturalidad de esta anécdota, de esta circunstancia de la oración de intercesión. Es decir, uno a veces piensa que cuando estamos en la oración, afuera no pasa nada. Y claro que afuera se están ganando las mejores batallas por Dios. De alguna manera, la gente que va, que está en alguna circunstancia. Yo escuchaba un día un predicador decir, muy bonito, si alguien lo ha escuchado, se llama Marino Restrepo, decía que alrededor de una capilla de adoración, cuando una persona está orando, afuera, en algún momento, si hay alguna circunstancia difícil, una pelea, un desorden, el que está orando no sabe que está sucediendo eso, pero está intercediendo de manera general por ese territorio parroquial, por así decirlo, y hay cosas sobrenaturales que suceden alrededor donde la mano de Dios gana, donde vence. Y esa persona, pues no sabe, es la gracia actual que a veces todos tenemos de repente, que estamos en una situación difícil y de repente solucionamos una situación, o el Espíritu Santo te ilumina a hacer algo. Ahí está la intercesión de los santos. Alguien del otro lado del mundo o en otra situación está orando por tu necesidad tal vez y tú ni cuenta te das, pero eso sucede. Entonces, esto está prefigurado ya desde el Antiguo Testamento, o sea, con Moisés. Sin embargo, fíjense qué interesante cómo están estas personas al lado del en este caso, Moisés es como el contemplativo y los que están al lado de él son como los intercesores. Todos están en una oración de intercesión por el pueblo y el que está venciendo, que es Josué, pues es el que está en el campo de batalla, ¿no? También vemos como esta figura de oración por ejemplo, Santa Teresita, el Niño Jesús, que oraba, ¿no?, por las misiones. Ella oraba en su convento y daba vueltas alrededor de un lugar para orar por ellos, ¿no? Y decía, esa oración era fuerza para los misioneros, ¿no? Entonces, acá están en el campo de batalla los misioneros, los que se van, aquí y allá, pero hay personas detrás de eso orando para que se ganen esas batallas. Hay también, por ejemplo, personas que van a retiros, no sé, ustedes ya han ido a retiros, siempre observen cuando van a un retiro, hay un grupo de intercesión que está ante el Santísimo. Pero ese grupo de intercesión que está ante el Santísimo durante el retiro, estuvo muchas veces, y es lo ideal, no siempre se hace, pero es lo ideal, estuvo ese grupo de intercesión que está en ese momento en oración, estuvo semanas, incluso meses antes, en oración de intercesión, por los que iban a ir ahí. Sobre todo cuando son retiros como de conversión, donde se denuncian cosas del enemigo o gente que todavía no está como muy en las cosas de Dios. Entonces hay batalla espiritual, no es fácil. Entonces también detrás de eso a veces está un chico que fue al retiro, detrás de ese chico que fue al retiro está noches enteras de una mamá orando por ese hijo. O sea, ya hubo o hay durante el proceso mucha oración detrás de cada acto que se hace y que tú ves que ya está sucediendo y que a veces son milagros, ¿no? Son milagros del momento tal vez, pero siempre hay gente orando detrás de eso. Personas orando que se han entregado a Dios y que están esperando, y por eso a veces vemos muchos frutos. A veces cuando no vemos frutos de nuestra oración, pues es que a lo mejor nos falta como más esa entrega, ¿no? Como ser, como llegar al punto de la contemplación para poder arrancar de Dios muchos milagros de conversión, de sanación, de liberación, y no forzosamente de que se note y que se vea, pero
en este caso de Moisés sí era muy claro que se veía que ganaba claramente Josué sobre los amalecitas. Entonces, vamos a hacer, cuando Dios nos invita a orar, pues, o nos invita a algún apostolado, a preguntarle al Señor, ¿no? ¿Dónde nos quieres tener en este plan tuyo, en este plan divino? ¿En la intercesión o en el campo de batalla, ¿no? De las dos maneras podemos estar con Dios. Entonces, cuando es la intercesión y cuando estás dentro de este camino de Dios, pues podemos ver ya estas señales, esas prefiguras con Moisés. Y ya en los próximos programas vamos a hablar más de la oración de Jesús, que es la principal. Pero aquí vemos claramente cómo Dios nos va moldeando para ir a ese terreno de batalla espiritual también. No nada más de la contemplación, sino de salir a hacer batalla espiritual. Bueno, ahora quiero leerles un poquito sobre lo que Jesús le dice a Conchita Cabrera de Armida sobre lo que es la oración. Es muy extenso, pero quiero ir empezando como de a fragmentos para que conozcamos cómo viene la oración desde el Antiguo Testamento, cómo se daba y cómo se va dando a lo largo de todos los años a través de nuestros santos. En este caso, de Conchita Cabrera de Armida, mexicana, madre, esposa y madre, y bueno, que hace poco fue beatificada. Vamos a leer un poquito lo que es la oración. Esto se lo dice nuestro Señor Jesús a Conchita. O sea, ya estamos hablando con un don que se le conoce don de locución, que lo escuchaba. Hay muchos dones que Dios da cuando quiere y si es necesario para la edificación de su reino. ¿Sí? En este caso, pues acogemos con el corazón y con amor estos regalos que Dios le dio a esta beata mexicana. Es hermoso cuando a una persona que vivió en intimidad con Dios y dejó escrito algo y que hizo algunas obras, después se le reconoce, se estudia y se vive pues ese proceso de canonización. En este caso pues ya falta poco, pero es muy hermoso porque de alguna manera estas palabras que Dios le dice a estas almas pues tienen un mayor peso, ¿no? Porque dices tú, bueno, si Dios se lo dijo a un alma mexicana, pues a lo mejor nos lo quiere decir a todos, ¿no? Pero eligió a ella en ese momento de la historia para que a lo mejor en el 2023 nosotros, que lo íbamos a escuchar o lo íbamos a leer, pues algo nos diga, ¿verdad? De lo que quiere que hagamos nosotros. Dice la oración, hija mía, quiero hablarte de la oración, continuó el Señor, de esa segunda escala que llega hasta los secretos de la divinidad. Es la oración una comunicación directa de Dios con la criatura y de la criatura con Dios. Es la oración la llave de los tesoros eternos. La oración es el silencio profundo del alma enamorada y su alimento y vida. La oración es el sol esplendente que calienta e ilumina a las almas puras o purificadas. La oración es el centro indispensable en donde Dios se junta con el alma pura. Se fijan, ya estamos hablando de otros niveles de lo que Dios quiere con el alma. La oración encierra en su seno purísimo las celestiales confidencias de los divinos amores. La oración es el campo escogido por Dios para sus comunicaciones internas con las almas cándidas. La oración es la antesala del cielo. Y con esto casi nos podríamos quedar, ¿no?
¿Quién no quisiera entrar a la antesala del cielo desde la tierra? Yo pregunto. Dice Jesús, la oración es la antesala del cielo. En ella se descubre Dios mismo, a su placer, y en los grados que a Él place, a las almas inocentes, sencillas y humildes. Jamás descorre la divinidad sus velos ante las almas soberbias, falsas o maliciosas. Y se vuelve a insistir en esto, ¿no? Como desde el primer programa que hicimos, que la condición inicial para acercarse en oración a Dios, pues es que seamos la humildad. Es tan importante. Es muy fácil a veces discernir cuando las cosas vienen de Dios, simplemente con esta virtud. Los sacerdotes son muy sabios y me acuerdo de una anécdota que cuenta un sacerdote que llega una persona y él estaba con una fila enorme de gente para confesar. Y esta persona llega y le dice, padre, necesito que me confiese, necesito hablar con usted. Y le dice, sí, claro que sí, fórmese. No, usted no sabe quién soy yo. No, no sé, pero fórmese. Es que yo necesito que me confiese porque a mí el Señor me habla y yo hago y y empieza a contar todo lo que según ella Dios le daba. Y le dice, no, señora, fórmese, por favor. Y en ese momento el sacerdote dice, bueno, pues con ese pequeño detalle se dio cuenta de dónde podría venir tal vez estas pues dones extraordinarios que según esta persona tenía. Si me explico, es algo muy importante esta virtud. Y es que Jesús la repite, viene como inicio en el Catecismo de la Iglesia Católica para iniciar la vida de oración. 1. 2. Nos lo vuelve a recordar la semana pasada con Abraham y ahora con Moisés. Y aquí se lo recalca nuevamente Jesús, ya directamente a Conchita, ya una alma contemporánea más de estos tiempos. Fíjense. Sus velos jamás descorre la divinidad sus velos ante las almas soberbias, falsas o maliciosas. La escala divina de la oración contiene muchos escalones o grados por los cuales el alma pura sube y Dios baja. ¿Se fijan también? Subida y bajada, como Moisés subía a la montaña y luego bajaba. O sublime dignación del Creador con la criatura, del Dios 3 veces santo con el alma pobre, desnuda, vacía y sedienta. Él viste, hija mía, con la vestidura de la gracia, al alma desnuda de todo propio querer. Él enriquece con sus dones y preciosas perlas de las virtudes a la que de verdad es pobre de espíritu, o lleva en sí la divina pobreza espiritual perfecta. Él llena con la profusión de sus tesoros eternos al alma vacía, que ha muerto a sí misma para vivir solo de Dios. Y Él, en fin, calma la sed de justicia del alma hambrienta de lo sobrenatural con la posesión y comunicación de la misma divinidad. Es decir, en grados muy avanzados, Dios comunica su divinidad a las almas. Con estos 4 caracteres o cualidades que te dejo pintados, deben presentarse las almas puras a la escala de la oración. Y en este momento Jesús pues da como ese lineamiento de 4 cositas que quiere que nosotros practiquemos, seamos, son virtudes para podernos acercar y empezar en esta escala de la oración, en esta subida, poniendo el ejemplo como Moisés, que sube
a la montaña, que entra en el lugar santo, que se descalza, ¿se acuerdan? También con palabras ya más confidenciales, más entregadas directamente de Dios, que se las da a un alma de estos tiempos, pero la esencia es la misma, porque Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. O sea, es una cosa impresionante, porque lo va haciendo entender más a nuestro lenguaje y a nuestras necesidades actuales. Entonces, necesidades me refiero a necesidad de comprender lo que Dios quiere de nosotros. Dice, son indispensables estas 4 cosas, repito, para la verdadera oración y comunicación de Dios con el alma. Porque Él no desciende a los corazones que no se presentan ante esta escala santa, escala que va a empezar a subir, que se presentan a esta escala, o sea, apenas empezar. Hay, como les decía el ejemplo de la persona que estaba, no, yo ya recibí esto y tengo esto y tengo, o sea, un alma que habla mucho de sí misma, a veces como que dices tú, ¿será? Esta persona que está arriba, según puede ser, necesita mucho discernimiento. Cuando una persona tiene el don de locución, escucha algo, necesita un sacerdote que le ayude a discernir que esto viene de Dios, o qué tanto viene de Dios y qué tanto viene, pues a veces del propio ego o de la falta de humildad, de la soberbia, etcétera. Entonces, aquí hay muchas vertientes, por eso es tan rica nuestra iglesia y nuestra vida de oración, también cuando la acompañamos con el acompañamiento de un sacerdote, de un director espiritual. Porque dice, esas se presentan ante esta escala santa. ¿Cómo se tienen que presentar? ¿Cómo nos tenemos que presentar? Pobres, desnudos, vacíos y sedientos. Pobres, desnudos, vacíos y sedientos. Cada cosa tiene su razón de ser. La siguiente semana lo platicamos. Dice, al alma hinchada y soberbia jamás desciende Dios con sus tesoros y comunicaciones divinas. El alma humilde atrae sus miradas y sus dones, sus gracias y divinos favores. No está la oración, hija mía, al alcance de la generalidad de las almas, sino solamente de las que poseen estas 4 cualidades, o más bien virtudes en más o menos escala, y a esta medida también se les da la comunicación divina. Y con esto termino. La oración es una gracia muy encumbrada que llega a don. El alma que posee este don generalmente llega a la perfección de la santidad. Bueno, aquí ya nos dio la clave de todo. También ya lo habíamos dicho en algunos programas pasados, que también la oración es un don y es una gracia. Entonces, bueno, al saber que esto es un don y una gracia, pues también podemos pedirlo como gracia. Empezar en este camino de oración y si ya empezamos hace tiempo, pues dejarnos interpelar por Dios para saberlo escuchar. Como Jesús o como Dios Padre en las Sagradas Escrituras hablaba con Moisés y como después Moisés intercedía por sus hermanos. Eso mismo a veces Dios quiere hacer con nosotros, pero hay que estar atentos para lo que nos va pidiendo. Pues bueno, amigos, hermanos en la fe, muchas gracias por haber estado escuchando esta emisión más de tu programa Orar con el Corazón, y la próxima semana estaremos nuevamente aquí, miércoles